Dios les bendiga a todos, amén. Yo estaba hablando con Gustavo la posibilidad de que los domingos tuviéramos, un culto el sábado a las 5, ya lo estamos teniendo, con la gente vieja. No quiere decir que los viejos no pueden venir. Lo que pasa es que el culto del sábado es clásico. ¿Qué es la diferencia entre el clásico y el moderno? Obviamente que el moderno o el culto renovado tiene más instrumentos, está más tiempo de pie, pero se comparte menos. Entonces, el culto de los sábados le llamamos culto clásico. Solo hay 2 guitarras, solo cantamos canciones antiguas, pueden estar sentados, aunque esto de estar sentado y de pie es costumbre, ¿verdad? A Dios no se le adora por la posición, sino por la actitud del corazón. No sé la costumbre de estar parado todo el devocional, pero si tú sientes estar parado, párate. Y sientes estar sentado, siéntate. Al fin y al cabo, Dios te escucha parado o sentado si lo hace de corazón. Ahora, si está de pie, porque otro se puso de pie, Dios te ve sentado. Pero si estás sentado con el corazón en alto, Dios te ve en alto. Entonces, el culto de los sábados de 5 a 7 tiene la ventaja de que aunque es clásico, alguno quiere salir el domingo a ver la familia, a hacer compras, viene el sábado. Y el domingo tendríamos un culto, pero no por ahora. Vamos a probar el próximo domingo. Si la asistencia sigue así, más o menos, entre las 2 tandas, hagamos un culto el domingo y otro el sábado. Y parqueo ya tenemos más, porque está abierto donde antes se tenían los cultos. Hoy voy a predicar lo que prediqué la semana pasada. ¿Cuántos me oyeron la semana pasada? Ay, se van a aburrir. He estado hablando de Apocalipsis. Vamos a dar una pequeña introducción a Apocalipsis. En Apocalipsis del capítulo 1 al 3 se habla de 7 iglesias. Las 7 iglesias pueden representar o 7 períodos o 7 tipos de iglesia que podían existir. Y entre ellas hay algunas que tienen muchas peculiaridades. En un sermón yo prediqué a cuál de esas 7 iglesias nos parecemos nosotros. Hoy lo vamos a investigar. ¿Cuáles son las características de nosotros y cuál es la característica de verdad? Ella dice que es Filadelfia porque ayer prediqué de Filadelfia. Pero hoy vamos a examinarnos a nosotros. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2 y voy a dar un consejo pastoral. Yo sé que muchos les gustan traer la Biblia en el celular. Yo tengo la Biblia en el celular y es cierto, el celular tiene una ventaja. Si tengo una concordancia, busco los textos así y puedo buscar más rápido la Biblia. Esa es la ventaja. La desventaja, que como está en el celular y después lo apagaste, se te olvidó o no lo marcaste. Y cuando tú abres la Biblia, puedes marcar lo que lees y ver lo que está arriba y lo que está abajo para que no te den gato por liebre. Porque no podemos interpretar un texto sin el contexto. Por eso hay muchos predicadores disparatados por ahí que se sacan un texto, le dan vuelta y le hacen decir al texto lo que el escritor no quiso decir. Hay que tener cuidado con esa hermenéutica. Vamos a abrir Efesios capítulo 2. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Porque yo siento que nosotros como iglesia nos parecemos a Éfeso. ¿Sí? Alguien dijo Filadelfia. Ojalá fuéramos Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, de la cual voy a tocar un poquito porque ayer prediqué de esto y así ya no tengo que predicar la próxima vez de Filadelfia. Voy a inervalar o entrelazar Éfeso con Filadelfia. Vemos que dice en el versículo 1, el ángel le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso es un pueblo, una región de Asia, una iglesia que estaba en el Asia Menor en aquella época. Y la describe. Ahora, noten la descripción y aquí nos parecemos a nosotros en la historia. Versículo
2. Apocalipsis, claro, sí. Apocalipsis 2, 2. 2, 2. Y no busquen Apocalipsis al principio, es el último libro de la Biblia. Dice el versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Óigame, aquí hay para predicar un día completo. Esta iglesia, Dios conoce sus obras. La palabra obra es acción, el hacer. Yo conozco tus obras y menciona y tu trabajo. La nueva generación de jóvenes que están aquí no saben el origen de las brigadas. Ayer cuando vinieron los viejos compartieron sus experiencias. Saben que ahí, en ese lugar, allí en el medio, hay un pozo séptico. Que las mujeres y las muchachas de brigada venían del Instituto Vicente Cáceres con pico y pala a romper este terreno para desmontarlo y emparejarlo. En esos tiempos había tanto espíritu de entrega que un grupo de brigadieres nos íbamos al pastel, la parte arriba del mercado San Isidro arriba, para alfabetizar a la gente, que había muchos analfabetos. Y los jóvenes se iban en Semana Santa, en una tienda de campaña, a la aldea del Rincón, a enseñar a la primera iglesia que levanté, porque los hermanos no sabían leer ni escribir, eran analfabetos. ¿Y sabe lo que es estar en Semana Santa en una tienda de campaña en el Rincón Valle a una temperatura de 42 grados? Al principio, brigada era trabajo. Hicieron muchos proyectos. El proyecto Victoria, el hogar de niños Renacer, los trabajos en los campos, las misiones a las montañas de Copán. Era una época en que trabajábamos arduamente. Por eso yo la asocio con la iglesia de Éfeso. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Trabajo, paciencia y obra. Obrar es actuar. Paciencia es esperar en el Señor. Miren, hermano, no teníamos nada, hoy lo tenemos todo. Cuando empezamos a construir la primera iglesia, que es ese edificio que está ahí, que está al lado, empezamos a construirlo con los jóvenes que salían del Instituto Vicente Cáceres y venían caminando para ahorrarse el dinero. Un tostón era 50 centavos de lempira, que en aquel entonces sí valía, porque podías tomarte un refresco y todavía un sándwich y te sobraban 10 centavos. Aunque hoy con un tostón ya no compras nada, ni un caramelo siquiera. Y venían a trabajar, y cuando estábamos edificando el edificio, nos acabaron los bloques. Al otro día nos íbamos a parar. Algunos se sintieron alegres, otros tristes. Pero ese día vino un señor, entró por ahí, llamado Agenor Girón, un ingeniero, nos vio trabajando y me nos preguntó, ¿y cómo va la obra? No, hasta hoy podemos porque se nos acabaron los bloques y el cemento. Al otro día llegó y dijo, no se preocupe, yo le voy a mandar cemento y bloque mañana. Y nos mandó cemento y bloque. Dios hacía tanta maravilla en aquel entonces, porque era una iglesia que tenía paciencia, trabajaba y sobre todas las cosas era una iglesia que hacía obras. Y Dios alaba esta iglesia porque era una iglesia que trabajaba, que obraba y que era paciente. Y además no permitía a los mentirosos. Dice que probaba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mira que hay apóstoles por ahí falsos, ¿verdad? Una pila de explotadores de la fe, que llamándose apóstol, escaldan y diezman a las ovejas para vivir bien. Hermano, el ser apóstol no es un título. Ser apóstol significa ser enviado.
no es una posición, es una entrega. No es tener una revelación especial, es cumplir la revelación dada por Jesucristo en la palabra. Estamos llenos de apóstoles falsos. Y en esta iglesia también tenía esa característica. Había muchos falsos apóstoles que eran mentirosos, pero como era una iglesia en la palabra, los probaba. A la gente hay que probarlas. Yo, gracias a Dios, pruebo a la gente. Ya ven en el proyecto Victoria que estoy rodeado de delincuentes por todas partes menos por arriba, porque los que entran allí, todo el que no tiene a Cristo es un delincuente. Aunque no haya robado, es mentiroso, un ladrón. Porque al no compartir lo que tiene con el necesitado, está haciendo correcto. Y yo en el proyecto acostumbro probar a la gente. Y tengo muchachos mandados por el juzgado. Por cierto, los mejores que me han salido son los peores que han sido. Cuanto más sinvergüenza fue, mejor es cuando se convierte. Y yo los pruebo, yo le pongo trampa. ¿Sabe qué? Usted conoce la ratonera, ¿verdad? ¿Saben qué es una ratonera? ¿Saben qué es? Para cazar ratones. Oye, hay ratoneras para captar personas que son sinvergüenza. Por eso dice aquí, probados. Yo los pruebo. ¿Y cómo los pruebo? Así te lo digo, ya no los puedo probar ustedes. Le voy a decir una de las pruebas que hago, porque sé que ninguno me lo va a hacer. Tengo el carro ahí, le meto debajo de la alfombra 50 lempiras y le digo, lávame el carro. Me va a lavar el carro. A levantar la alfombra y aspirarlo, se encuentran los 50 lempiras. Si es honesto y es sincero, va a decir, Mario, encontré estos 50 lempiras debajo de la alfombra. Y yo le voy a decir, quédate con ellos y tómate el refresco. Pero si después que me lave el carro, todo está bien, sí. Toma. Ah, gracias, Dios te bendiga. No le digo nada. Cayó en la trampa. Y en él no puedo confiar. Eso es probar. Se prueba a los pastores y a los ministros, sí. ¿Cómo sabemos que una persona es ministro de verdad o es un falso apóstol? Hay un texto bíblico que da la base para pasarlo por el laboratorio de la palabra. ¿Cómo puedo probar a un líder si en realidad lo está haciendo para Dios? A ver, ¿cómo? Un texto. Hombre, por sus frutos los conoceréis. Dime cómo andas y te diré quién eres. Dime cómo viste y cómo habla y te diré quién eres. Por sus frutos. A la gente se le conoce por los frutos. Si yo conozco bien la palabra del Señor y sé cómo debe ser un siervo de Dios, un cristiano, y lo pruebo con la palabra, automáticamente la palabra revela lo que somos. Porque en Jericó 4:8 dice, de tal palo, tal astilla. Los que se rieron saben que no existe. A veces cuando voy a una iglesia y un hermano tengo 10 años de convertido, no me diga, a ver, búscate Jericó 4:8. Olvídate. 4 años y más perdido que un trompo. Probar. Has probado a los que dicen ser. Has probado a los que dicen ser. Es una iglesia que prueba, que obra, que trabaja, que tiene paciencia. Y eso somos nosotros en el principio. Así éramos. Así éramos. Pero vamos al versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia. Otra vez menciona la paciencia. Óigame, ¿qué es la paciencia? Miren, si yo estoy aquí de pie y hemos hecho lo que hemos hecho, no es porque yo tengo poder, es porque Dios me enseñó la paciencia. Cuando hay algo que no puedo,
Miren, yo tengo una filosofía. Ahorita empecé un proyecto que vale $500,000. No tengo nada. Un hermano me mandó una ofrendita de 200,000 lempiras. Y cuando la vi, dije, es el momento de hacer el sueño de mi vida. Siempre soñé en el proyecto, tener un lugar para poner video, como un teatro, con los muchachos. Ese es mi sueño. Siempre lo he compartido. Pero claro, el otro día me vino esa ofrenda y me vino el sueño de hacer un auditorio y al lado un taller de electrónica, porque ya están dando cursos del Infop, electrónica. Y entonces me vino esa ofrenda y dije, voy a empezar el proyecto. Empecé a comprar los materiales, Vale $500,000, pero tengo 200,000. La voy a empezar. ¿Sabe qué he aprendido yo en mi vida? Paciencia cuando empiezas algo. Nunca espere tenerlo todo para hacer algo. Haz con lo que tiene, lo que puede, y con paciencia Dios te dará lo que falta. ¿Cómo lo sé? Simplemente la Biblia dice, haz todo lo que puedas, déjale el resto al Señor. Entonces yo empiezo. Cuando yo empiezo un proyecto, por ejemplo, una anécdota, cuando empezamos a construir la subida de la cuesta, de la finca, porque antes no se podía subir en la época de lluvia. Empecé a fundir esa cuesta con los muchachos en el año 2012. Compramos piedra, arena y a pura mano teníamos que hacer la mezcla. Y un muchacho dijo, ay hermano, qué cansado. Le dije, oremos para que Dios nos dé una máquina concretera. Eso era imposible. Pero se apareció un hermano muy especial, nos vio haciendo con la pala y nos donó la máquina, nos prestó una máquina concretera. Cuando íbamos por mitad de la cuesta, se nos fueron como 400 bolsas de cemento. Se nos faltaban 100 bolsas. Y los muchachos de los más contentos, mañana nos paramos porque no hay cemento. ¿Sí? Yo me senté, me fui a la casa. Señor, la obra es tuya, esto es tuyo. Así que si nos paramos, tú tienes la culpa. Yo no sé para qué se lo dije. Al otro día no vino un camión con 100 bolsas de cemento. Esa es la paciencia. Confiar, empezar y esperar en el Señor. ¿Saben? Y es una pregunta que le voy a hacer. El que lo sepa me levanta la mano. ¿Qué personaje de la Biblia era muy impaciente y Dios le dio una lección de paciencia que duró 40 años? Levante la mano los que lo saben. No, levante la mano solamente el que lo sepa. ¿Fue el apóstol? No. No era apóstol tampoco. Moisés. ¿Y cómo fue? Bueno, Moisés mató a un egipcio, pum, 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 y salió huyendo porque era muy impulsivo. Y fue a parar con Jetro y se enamoró de las hijas. Pero tenía que trabajar primero para conquistar la que quería, porque era por orden de tamaño, era por edad. Y Jetro lo mandó a cuidar ovejas. 40 años cuidando ovejas en un desierto. Es que ser pastor cuesta trabajo, ¿verdad? Hay dos tipos de ovejas: las que tienen lana y las que andan en dos patas. Bueno, él cuidaba la de 4 patas. Tenía que defenderla, protegerla, guiarla por un lugar de aprisco para que comieran pasto donde apenas había. 40 años. Y miren qué bien aprendió la lección Moisés, que le ganó a Dios. Tuvo más paciencia que Dios. Llegó un momento en que Dios se hartó de la rebeldía del pueblo contra Moisés y dijo, los voy a matar a todos. Y viene Moisés, Señor, ten paciencia. ¿Qué van a decir la gente? Que lo traíste al desierto para matarlos. Entonces empezó a interceder por ellos. Entonces Dios dice que se arrepintió y decidió no matarlos, sino que levantar una serpiente en alto, y el que la mirara se salvaba y el que no se moría. Quiere decir que Moisés aprendió la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Esperar en el Señor. En el ministerio
Dios va a hacer cosas grandes, pero tiene que esperar en el Señor. Por eso la paciencia aparece 2 veces. Y dice que ha sufrido. Claro, uno tiene que sufrir. Y después dice, con paciencia has trabajado. Otra vez trabajo por segunda vez. Note que aparece en el versículo 2 y 3. Eso refleja lo que éramos nosotros al principio. Pero ahora viene el batacazo. Versículo 4. Y viene el palo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es la condición nuestra ahora. Hemos dejado el primer amor. Yo no puedo presentar una película de cómo era el principio de las brigadas, porque no lo van a entender. Ahí, en ese pedacito ahí hacíamos fogata. Empezamos a cantar al Señor. Venían los jóvenes y venían y lo abrazaban los que estaban. Empezaban a llorar. Yo me acuerdo que ahí, en ese lugar de ahí, en una fogata llegó Boris Aparicio, bien colgado de marihuana. Y lo abrazamos. Dios te ama y yo te amo. Y alguien me puede amar a mí. Pero había tanto amor en aquel entonces. Un amor tan grande. Ese amor del abrazo, del saludo. La gente no se quería ir. Había hasta que correrlos. Hoy no tenemos que correrlos. Más bien salen corriendo. Han cambiado los tiempos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando decía a los jóvenes, muchachos, tenemos que ir a trabajar. Vamos a ir a una misión a Mateo. ¿Cuántos se apuntan? Todos se peleaban por ir. No cabían en la unidad móvil, porque no tenemos vehículos, solamente un Chevrolet pick-up donde iba la gente. Se peleaban por ir a los campos, por trabajar, por ir a la misión. Hoy no se pelean, más bien para no ir. Se pelean para no ir. De manera que en los últimos 20 años he tenido que usar una trampa. Muchachos, vénganse que vamos a ir de paseo. Y vienen contentos, hasta con traje de baño. Y me los llevaba al rincón a trabajar. La próxima vez le dije, muchachos, vamos de paseo. Nadie quiso venir. Pero esta vez sí los llevé a Mapala a bañarse. Y así eran. Pero al principio, cuando decía, muchachos, hay que trabajar, hay que hacer esto, se apuntaban, se peleaban, todos querían. Ya lo compartí una hermana, que cuando estábamos en el año 1975-76, todo el mundo quería servir a Dios y nadie quería ir a la universidad. Yo tuve que frenar a algunos para que fueran a la universidad porque todos querían irse a los campos. Eso se llama amor. El amor produce pasión. La pasión produce entrega. Amor es igual a pasión. Pasión es igual a entrega. Pero ¿hoy qué? Hemos perdido el primer amor. Claro, la culpa la tienen las circunstancias. Por ejemplo, en la primera tanda no pueden compartir mucho porque viene la otra tanda y tienen que salir corriendo. Ahora sí tienen tiempo de saludarse, abrazarse, compartir, comer, interesarse por la necesidad de otro, porque eso se llama koinonía. Y la palabra koinonía significa amor fraternal. El compartir uno con otro. Pero has dejado el primer amor. ¿Cómo dejamos el primer amor? Cuando nos afanamos. Cuando solo venimos al culto porque somos religiosos pero no cristianos. Cuando no pensamos en la necesidad de los demás. Cuando no abrazamos a nadie. Cuando vivimos como isla en medio de la multitud. Cuando no sabe ni cómo se llama el que está a tu lado o el que está atrás. Esto me viene a la memoria una experiencia que tuve yo cuando siendo joven. Después de casarme en el año 71, hice un viaje por Europa en tren con una mochila. Llegué a una iglesia en Roma
Y fui a visitar una iglesia de las Asambleas de Dios en Roma. Me senté por allá atrás. El culto estuvo muy lindo. Nadie me saludó, nadie me paró bola. Cuando me paré en la puerta a ver si alguno me preguntaba de qué planeta venía, salían corriendo y casi me botan. Pero después llegué a España, a una ciudad llamada Lérida. Y fui a una iglesia como cualquier persona. No llevaba ni Biblia ni nada. Pasaba como impío. Me senté. Y se sentó al lado mío un gitano que me dio un abrazo que casi me aplasta. Me puso su Biblia en mis manos y me empezó a señalar los textos del predicador. Y cuando terminó el culto, vinieron todos los hermanos a abrazarme, a invitarme, hasta que le dije que era cristiano y serví y pastor. Esa es una iglesia. Esa es una iglesia que tiene el Señor. Porque el que ama ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, la recrimina porque dice que ha dejado su primer amor. Hizo buenas obras, trabajó, tuvo paciencia, probó a mucha gente, pero llegó un momento en que se olvidó de compartir, de amar, de servir. Y viene ahora el versículo 5, que es la reprimenda. La reprimenda. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ay, qué palo. Ahora Dios nos llama a arrepentirnos de dónde hemos caído. Tenemos un buen edificio, aire acondicionado. Bueno, las sillas no son muy buenas, pero son bastante buenas, mejor que el piso. Tenemos un local lindo, tenemos monitores, mira el escudo al fondo, tenemos todas las comodidades. Pero, ¿dónde hemos caído? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el servicio a los demás? ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está el compartir? ¿Dónde está? Si yo dijera ahora mismo, necesito 5 jóvenes o 100 jóvenes que vayan conmigo a tal lugar. Hice un instituto bíblico. Si ese instituto bíblico, bueno, cuando lo hice en el año 1980, todo el mundo quería ir. Y en el 76, si lo hubiera hecho, no tuviéramos a Chico Maldonado como médico, ni a muchos hubieran sido lo que son, porque todos querían ir a servir. Había tanta pasión que tuve que frenarlos. Hoy hay tanta impasión y ya no los puedo hacer nada. Los tiempos han cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque hemos perdido la esencia del cristianismo. ¿Saben cuál es la doctrina más importante de la Biblia? No es la doctrina de la salvación, ni la doctrina de que Cristo viene, ni la del Espíritu Santo. No. La doctrina más importante de la Biblia es el fundamento del Evangelio, el amor. Porque si yo hablo lenguas humanas y angelicales, y hago milagros, y hago todas las cosas, no tengo amor, no soy nada. Primera de Corintios, capítulo 13. Mira de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Por eso es que comenzamos el culto de los sábados. Para retomar las primeras obras. Y hay muchos aquí. La gran mayoría de los que tienen menos de 25 años para abajo, que no saben cuáles son las primeras obras. No saben cómo nacimos. No saben cómo sufrimos. No saben cómo nació todo. Yo le preguntaré a ustedes, ¿cómo nació el proyecto Victoria? ¿Cómo nació el hogar del niño Renacer? ¿Cómo nació la obra en Amapala? Y en el Rincón. ¿Cómo nació? No saben nada. Pues el proyecto Victoria nació aquí. Todos los que se convertían, bueno, al principio le llamaban la iglesia de los mafufos, porque todos los que venían, la mayoría eran drogadictos, excepto algunos como Leonel Vanega, pero casi todos venían del mundo de hippie y droga. Rafael Fiallos, que lo ven ahora tan lindo, venía con el pelo por aquí, con un cachamblá. Todo.
Y habían tantos, llegó un momento en que venían drogadictos de Ceiba y de San Pedro. Hicimos un cuarto ahí donde estamos las bancas sentados. Ahí había un cuartito y ahí los teníamos para ayudarlos. Y al lado del cuartito donde ahora vendemos comida era la capilla. Venían de todos lados pidiendo ayuda porque oían que Dios estaba cambiando vida. Llegó el momento en que ya eran tantos los muchachos que le daban ayuda. Yo me acuerdo, 1976, en un campamento de Valle de Ángeles, Dios nos habló por medio de Ada de Pereira. ¿Cuántos se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan de Ada de Pereira? ¿Te acuerdas? Ella se levantó y nos dio una promesa en profecía. Dios les va a dar un terreno para que hagamos los campamentos y hagamos cosas grandes. Eso fue en el 76. En ese mismo año, en el 77, estábamos orando para un lugar para campamento porque no nos querían alquilar el de Valle de Ángeles porque éramos muy revoltosos. Entonces vino un hermano, Agenor Girón de nuevo. Don Mario, ¿es verdad que ustedes quieren un terreno para un proyecto? Sí. Mire, hay un hermano que se llama Víctor Castro, que vive en Miraflores, que tiene una finca por allá por Cofradía y la está vendiendo. Y en ese momento le dije, vámonos a verlo. Me monté en el carro con él, llegué a casa de Víctor Castro en la colonia Miraflores, toqué la puerta y dijo el hermano Agenor, don Víctor, don Mario quiere comprar una finca para su iglesia. Y el hermano Víctor me dijo, en estos momentos estaba de rodillas orando que un cristiano me comprara la finca para hacer un proyecto. Y nos fuimos a ese momento para allí, nos fuimos en el carro. Yo me acuerdo que donde está el salón histórico había una cruz y una enramada de paja donde Víctor Castro iba a celebrar culto porque era carismático. Cuando estuvimos allí empezamos a orar y Dios me habló y me dijo, este lugar es el que te he dado. Y le dije a Víctor, Víctor, nos quedamos con el terreno. ¿Por cuánto lo vende? Yo te lo vendo por 10,000 lempiras, $5,000. Y te doy el diezmo, de 9,000 lempiras. Claro, en aquel entonces estaba 2 por 1. Todavía a la empira no se le había caído la pluma. Y dije, lo compro. Pero la iglesia era tan pobre en aquel entonces que todos eran jóvenes. La mayoría estudiantes. Solo habían 3 personas que podían diezmar. 3. Se los puedo decir con nombre y apellido. Mario Martínez, ya Palicona, y no me acuerdo otro más. Eran 3 nada más que podían. Diezmar. Nadie podía. Claro, ¿de dónde iba a sacar de este dinero? Pero miren, Dios es maravilloso. Esa misma noche que yo decidí comprar la finca, un hermano en Miami llamado Cecilio Castillo, el Señor le habló en sueño y le dijo que me mandara $4,000. Pero él solo me mandó 2,000. No me mandó más. Y nosotros pedimos un préstamo a Sedén para conseguir la otra parte de los 3,000, de los 2,000 más, para comprar la finca, y la compramos. Hermano, no le puedo contar todos los milagros que comenzaron a ocurrir, todos los milagros. Pero Dios es fiel. Sin embargo, ese primer amor que teníamos se ha espumado. Y ahora el Señor nos recuerda, como a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Volvamos al pasado para seguir en el presente impulsando la obra de Dios. Y si no lo hacemos, miren lo que nos dice. Pues si no, vendré sobre ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieses arrepentido.
Voy a terminar. Iba a entrar en la iglesia de Filadelfia, pero ya el tiempo ha pasado. Mejor lo dejo para otra vez. Pero ayer venía yo en el carro para acá y cuando llegué por Isahab y una mujer durmiendo en el piso pegada a la pared, tirada en el suelo. Sentí en mi corazón una sensación de tristeza tremenda. Cuando llegué aquí al cuarto que me acosté, me vino a la cabeza una idea loca. Y digo loca porque yo no tengo fuerza ya para más. Mario, ¿y por qué no consigue un local, pone cama y recoge a todos los que están durmiendo por la calle y los lleva a dormir? Porque eso es lo que haría Jesús. Pero yo tengo que no tengo fuerza, estoy enfermo. Pero ¿cómo es posible? Habiendo tantos cristianos y tanta iglesia, haya tanta miseria, tanta pobreza, tanta corrupción. ¿Cómo es posible? Estoy escribiendo un libro ahora, creo que va a ser el último porque ya la mente no me da para tanto. Se llama Enfrentando un futuro decepcionante. Y ahí yo analizo algunos puntos. ¿Cómo es posible? En Honduras tenemos un 45% de evangélicos, entre comillas, un 40% de católicos, entre comillas, un 5% de ateos y escépticos, entre comillas, y un 10% del movimiento LGTBQ. Y ellos predominen y dominen sobre la mayoría. ¿Por qué? Porque la iglesia es muda, ciega, sorda. Porque hemos perdido el primer amor. Y hoy Dios nos llama a reflexionar a dónde hemos caído y que nos arrepintamos. Yo sé que estamos afanados por los estudios, los jóvenes están afanados por los estudios, por el futuro. Miren, hermano, por más que te afanes por el estudio, el futuro te lo van a quitar. Los robots te van a quitar el futuro. Llegará el momento en que la robótica nos va a controlar, la tecnología nos va a dominar y el diablo va a gobernar más de lo que está haciendo. Nuestra única esperanza está en prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a las primeras obras. Rescatemos el primer amor. ¿Saben? Con esto voy a terminar. Los jóvenes del proyecto Victoria, cuando se rehabilitan, los mando que vayan a una iglesia. Algunos han venido aquí, se han ido. Sin embargo, han encontrado una iglesia donde cuando llegan, se quedan. Yo no voy a decir el nombre, pero esa iglesia tiene una característica. Cuando alguien llega, no importa cómo venga, es como que ha llegado un ángel del cielo. Lo tratan con tanto cariño, se preocupa, se interesa, lo ayuda, lo invita. Bueno, es tanta la absorción de amor que le dan, el joven se queda allí. Y eso fue lo que pasó aquí al principio. Había tanto amor y tanta entrega que cuando la gente venía se sentía impactada. ¿De qué depende? Que sintamos el amor. Nada más que de nuestra actitud. Retomemos las primeras obras. Demos koinonía. Compartamos, abracemos y relacionémonos. Porque solo así podremos recuperar y reconocer a dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras que nacieron de ese símbolo que está ahí, amor. Porque ¿de qué le vale al hombre si granjea todo el mundo y perdiere su alma? El amor. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra.
despierte en nosotros ese primer amor que ha decaído. Yo sé que la tecnología y los afanes de este siglo nos ha apartado del tiempo para compartirlo con otros. Somos adictos de la tecnología, del celular, del estudio, del afán, del dinero. Y nos hemos olvidado del que está a mi lado. Es el próximo y por lo tanto es el prójimo. Ayúdanos a entender, oh Dios, de arrepentirnos a donde hemos caído en nuestra actitud de relación con los demás. Y retomemos ese primer amor. Y podamos darnos, porque cuanto más nos demos, más grande tú te haces en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a arrepentirnos y hacer las primeras obras, a sufrir y tener paciencia, sabiendo que el don por excelencia es el don del amor. Ayúdanos, Padre, a recuperar el tiempo perdido, a levantarnos a donde hemos caído en un mundo materialista y tecnológico que nos separa de los demás. Porque la fortaleza de una iglesia no es en estar, sino en el ser, en la comunión, los unos con los otros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.